Radio A. Radio A. El aire de tu ciudad. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Descubrí Avellaneda en esta propuesta de la radio pública junto a la Subsecretaría de Turismo de llevarle los circuitos y los recorridos que tienen para vecinos y vecinas. Agradeciéndole a todo el equipo de la radio allí en los controles, Rodri Zavala, Yambí, Susi Sánchez en la producción, Mariana Lapiru, Gaby Caoxiasco en la dirección de la radio pública. Soy Nati Estrada y hoy me acompaña Vanina Ragonese de la Subsecretaría de Turismo, a quien le damos la bienvenida y vamos a conocer el circuito Malvinas. Bienvenida, Vani, ¿cómo estás? Bien, gracias, Nati. Un saludo, un beso muy grande a toda tu audiencia. Y bueno, es un circuito imperdible, te diría que es fundamental poder visitar en Avellaneda las marcas y los espacios, ¿no?, que reivindican la soberanía que es una cuestión indeclinable, ¿no? La verdad que Avellaneda tiene muchísimos espacios donde poder reflexionar, donde poder hablar, indagar. Desde el día 1, digamos, aún en dictadura en Avellaneda ya se había levantado en Plaza Alsina un monolito, una especie de monumento donde se recuerda a los soldados caídos en las islas, y a partir de ahí hay toda una sucesión de lugares con monolitos, con monumentos, con murales, con mosaicos, con plazas, con todo tipo de interpelaciones a esta cuestión que nos trasciende, ¿no?, profundamente. Inclusive hay, que eso es creo que el único lugar, un espacio que hay una réplica a escala, un cenotafio, porque no están allí los cuerpos, que es en el cementerio de Avellaneda. Se ha pensado en el homenaje para todas aquellas familias, estas 10 familias que han perdido a sus soldados de nuestro partido, y a partir de allí pueden ir al cementerio a recordar, a poder levantar estas banderas, a hacer su duelo, a poder también poner una flor. Y más allá de lo doloroso, nos parece un ejercicio muy necesario, que va mucho más allá del efeméride del 2 de abril, sino que se mantiene todo el año a través del Museo Malvinas, que es una locura. Si alguien no fue, lo recomendamos, pero fuertemente. Allí reciben escuelas, instituciones, vienen de otros municipios también, porque no pueden creer que tengamos un Museo Malvinas con tantas salas, con tanto material, con tantas lecturas, ¿no? Porque puedes hacer múltiples visitas guiadas, desde el papel del periodismo, desde los hechos sucedidos en la guerra, de los recursos, geografía. La verdad que es un circuito, como te decía antes, que me parece que es fundamental a todas las edades, ¿no? No es solamente para quizás una edad, un grupo etario escolar, sino para quienes vivimos también parte de la guerra, poder repasar algunos hechos, reflexionar y, bueno, mantener siempre esta postura, ¿no? Este ejercicio de soberanía que es fundamental para la vida cívica, ¿no? Sí, y además también pensar que en todas partes de la ciudad hay algún recordatorio. Nombraste el cementerio, pero digo, hay en el Parque del Río, hay, digo, en Parque del Río, en Plaza Alsina. Nosotros hemos hecho un mapeo, porque claro, siempre que hacemos una visita guiada hacemos un recorte, no podemos ir a todo el municipio, a todo el partido. Entonces, desde el municipio se hizo tantas, digamos, intervenciones y homenajes que, bueno, mostramos aquellos lugares en los cuales no podemos pasar por una cuestión de tiempo y de lógica, y abrimos la ventana hacia el otro circuito a poder recorrer otras cuestiones, ¿no? Ya te digo, hay murales sobre la calle Mujeres Argentinas. Es muy interesante porque se ha abierto toda la línea de las mujeres que participaron en la guerra, que estuvieron invisibilizadas muchísimos años. Entonces, a todo lo que ya teníamos de muchísimo material, se ha abierto también este rol fundamental de la mujer enfermera, de la mujer que ha acompañado, de la veterana de Malvinas, y a partir de ahí también contamos historias
porque ellas nos visitaron, las madres tejedoras también. Hay murales de American Colores, digo, hay mosaicos, digo, hay un montón de cuestiones que quizás cuando uno pasa cotidianamente, como decimos siempre, o con el auto, bueno, no repara. Y cuando haces un circuito, wow, conoces en profundidad y muchas veces hay también eso que digo yo siempre, ¿no? Hay un ida y vuelta con el vecino o vecina que te dice, vos sabés que yo perdí un familiar, o vos sabés que yo fui a tejer ese día, o vos sabés que yo doné ese día y a mí me contaron esto, o vos sabés que yo fui enfermera, mi familia no lo sabía. Digo, hay un montón de historias muy ricas que al hacer los circuitos salen a la luz y que es, digamos, un abrazo que hacemos colectivo a la temática también. Pensaba en un redescubrimiento, ¿no? Para aquellos que ya conocen alguno de los monolitos, de los mosaicos o de las propuestas de Malvinas o alguna de las historias, el Descubrí Avellaneda a su vez es un redescubrí, ¿no? Este circuito de Malvinas tal vez, desde otro ángulo se incorporó el año pasado el museo. Y Sí, digo, también fundamental, eso también. sí, fundamental. Nos pasa algo parecido que con el espacio de la memoria. Hay gente que por ahí no se atreve a ir Claro. porque les parece una temática muy fuerte o porque ya tienen, como te decía antes, familiares. Entonces abordarlo en soledad les parece muy duro y entonces vienen a hacer todo el recorrido. Terminamos en el museo y hay una cuestión que es muy, muy interesante, que hay después, nos ha pasado con muchos circuitos, que después hay una relación del lugar con el espacio. ¿Te pasó eso? Bueno, vení, contame, te puedo hacer una entrevista, podemos hacer un video, o yo tengo esto para donar, y lo acerco y hablo en el museo, y después gracias al recorrido también queda ese contacto de que quizás participa en alguna de las actividades, porque el museo no es solamente Y se siente parte o de una ese colección, museo o de la claro. institución. Claro. Es charlas, ciclo, cine, debate, homenaje, charlas en las escuelas. Son muy fuertes en Avellaneda las instituciones de combatientes, ¿sí? Entonces, les decimos combatientes y no excombatiendo, porque siguen combatiendo, ¿sí? Con todo este material que ellos aportan y desde el testimonio y que los chicos le hacen preguntas en las escuelas. Entonces, a partir de esa relación, desde la mano de turismo y en articulación con todas las oficinas, tienen contacto con, por ahí, la gente del museo y entonces cuentan su historia o muestran una carta o dan en préstamo algún elemento o prenda o simplemente, bueno, nada, empiezan a participar de la vida del museo y de cada uno de los espacios. Y yo siempre digo, nunca van a volver a ver el espacio público con los mismos ojos, porque con todo ese material y toda esa información hay una mirada sensible y hay como un despertar de una imagen, de una identidad, de un patrimonio que se incorpora, ¿no? A la vida cotidiana. No pasás nunca más por el mismo lugar, con el mismo sentimiento, sino que ya estás como wow, ¿no? Qué lindo. Bueno, muchas gracias, No, Vani. gracias a ustedes. Por esta invitación. Invitamos también a que ingresen a @turismomda. Allí en el Instagram de la Subsecretaría de Turismo van a tener horarios y también la facilidad para poder inscribirse a cada uno de los circuitos y de los recorridos que realizan. Agradeciéndole allí en la operación a Yambi, Rodri Zavala en los controles, Susi Sánchez en la producción, Mariana Lapiru, Gaby Caoxiascoa en la dirección de la radio pública. Soy Nati Estrada y nos encontramos en el próximo Descubrí Avellaneda. Desde Avellaneda para el mundo, Radio A.